Estamos avanzando en estos estudios bíblicos de integración que son muy importantes en el discipulado, en la formación espiritual de nuestras vidas. Y vamos a dar un recordatorio rápidamente de lo que vimos, de cómo la Biblia, dice el apóstol Pedro, que decíamos como niños recién nacidos la leche espiritual para que por ella crezcamos. Y esa leche espiritual que te ayuda en tu crecimiento espiritual es la palabra de Dios. Entonces vimos que uno de los beneficios de la palabra de Dios es que te da a conocer a Dios y su salvación. Pablo le dice a Timoteo de que las escrituras le pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Y bueno, en segundo lugar necesitamos la palabra de Dios porque de esa forma crecemos también espiritualmente. Esa forma es que nosotros, aunque ya conocemos inicialmente a Cristo, tenemos a Cristo en nuestra vida, también podemos continuar creciendo en su palabra y fortaleciéndonos. La tercera cosa que vimos de beneficio es que leer la palabra de Dios, estudiarla, pasar tiempo en ella, te da sabiduría para tomar buenas decisiones en tu vida. Es algo tan importante, tan clave, y hoy vamos a tocar un poquito más de eso en alguno de los siguientes puntos. Y bueno, también te equipa para hacer buenas obras y también profundizamos en estos temas. A veces vemos el título y decimos, wow, tan simple, ¿no? Pero ya hablamos de todo ese tema y cómo nosotros a través de la palabra de Dios también nos equipa para hacer buenas obras. Y hablamos de qué es lo que son las buenas obras y sabemos que cuando nosotros estamos en Cristo, naturalmente producimos buenas obras. Sí, acciones de obediencia a Dios que producen un buen fruto en tu vida y en la vida de otros. Y bueno, en quinto lugar, te aleja del pecado. Una de las cosas que hace la palabra de Dios es mostrarnos un camino iluminado y un camino en el que no debemos nosotros de andar. Y como les he compartido en muchos estudios, muchas veces pensamos en el pecado y ya en estas 3 predicaciones pasadas estuvo hablando un poco el pastor de inmoralidad sexual y ha sido un tema fantástico que ha dado. Y pensamos naturalmente en la inmoralidad sexual. Y esa es una forma que fácilmente y naturalmente podemos caer cuando hablamos del pecado. Pero también el pecado, hay otras formas que nosotros podemos caer, claro. en carácter, en el pensamientos. Egoísmo, la envidia, las ofensas hacia otras personas, la deshonestidad, la amargura. La palabra pecado es una palabra que significa errar el blanco. En la escritura, en el Antiguo Testamento, cuando surgió esta palabra, hablaba de cuando se dispara una flecha o cuando se dispara una onda con una piedra y el flechero o la persona que disparaba erraba el blanco. Entonces, imagínate que Dios pone una marca para nuestras vidas y dice, yo te creé con el propósito que me ames, que me conozcas, que ames a tu prójimo, que vivas una vida alejada de la maldad, alejada del sufrimiento innecesario por desobedecerme, y este es mi blanco, mi propósito para tu vida. Apunta tu vida hacia esta dirección. Y cuando nosotros decimos, Dios, no, yo quiero ir en mi dirección, estamos errando el propósito de Dios, el blanco, y dice en 1 de Juan capítulo 3 verso 4 que el pecado es infracción de la ley de Dios, de la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros decidimos hacer cosas en una dirección contraria a lo que Dios nos ha dicho en su palabra que Él desea para nosotros, estamos pecando. Y la realidad es que cuando leemos la palabra de Dios nos dirige como una flecha en la dirección correcta y nos aleja de esas decisiones que son pecaminosas, que traen dolor.